El tema de la lección de hoy es el siguiente: siguió gozoso su camino. Para los que están apuntando, ¿sí?, tanto a los hermanos aquí en la asamblea de la iglesia de San Nicolás como a aquellos que nos siguen en las redes sociales, el tema de hoy es siguió gozoso su camino y está basado allí en Hechos capítulo 8. Vamos al libro de Hechos, Nando, que está en el Nuevo Testamento. Es el quinto libro del Nuevo Testamento, de las Escrituras Apostólicas. Hechos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Allí va a estar basada la enseñanza de esta tarde. Este libro fue escrito por Lucas. Lucas no fue apóstol, pero fue un profeta, un hombre inspirado del Señor. Escribió lo que se conoce como el Evangelio de Lucas. Y también este segundo documento, que es el libro de Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y en cuanto al comienzo de la iglesia del Señor. Así que vamos a leer de este caso. Les digo rápidamente, de un hombre africano que había ido a Jerusalén a adorar al Señor según la ley de Moisés. Él fue, y ya de regreso a su país, este funcionario de una reina, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, le habló a Felipe, un evangelista, para que se juntara, le encomendó eso. Este evangelista judío, cristiano y de buen testimonio de la iglesia de Jerusalén, y habiendo sido hombre escogido por la iglesia, aprobado por los apóstoles como un siervo allí particular en la iglesia de Jerusalén, también era evangelista. Y bueno, el Espíritu Santo le dijo directamente: ve y acércate y júntate al carro de ese hombre que está ahí. Porque él venía, el de África, el de Etiopía, venía en un carro y venía leyendo, Patricia, venía leyendo el libro de Isaías en el capítulo 53, pero él no entendía acerca de quién hablaba el profeta. Esa es la cuestión. Él estaba leyendo, pero él no sabía de quién era ese personaje de quien estaba hablando el profeta. ¿Era de otro o era de sí mismo? No sabía. Entonces, pues Felipe se acerca y le pregunta si entendía lo que leía, y él dijo no. Y pues no hay quien me explique, me enseñe. Y bueno, ahí empezó ese encuentro donde se le enseñó la palabra al africano. Pero nosotros vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 39 de Hechos capítulo 8. Leamos. Dice así la escritura: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, desde Isaías 53, le anunció, ¿qué cosa? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, obvio, mientras le predicaba el evangelio de Jesús, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Esa era la condición. Y el africano respondió y dijo: creo que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios. Eso lo entendió el africano desde Isaías y luego de las explicaciones de Felipe.
Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora noten el versículo 39. Cuando subieron del agua, Sofi, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se lo llevó. Y noten, y el eunuco, el africano, no le vio más. ¿Y qué dice, Pamela? ¿Qué dice, tía? Dice, y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso, el africano. Entonces, de ese enunciado que está allí, de lo que dijo Lucas, de ahí se va a basar la lección. Así que les ruego, continúen su atención hacia su servidor. Fíjense, Lucas nos relata la historia de un hombre que desconocía acerca de quién era Jesús de Nazaret. Sin embargo, la gracia y la bondad de Dios hizo posible que este hombre conociera de Jesús. Dice la Escritura en Hechos 8:35 que Felipe, abriendo su boca, Cecilia, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Observen que Lucas nos dice que Felipe le habló algo acerca de Jesús. Según el pasaje, lo que le habló Felipe al africano Saulo fue acerca del Evangelio. Y esto es, según el texto griego, lo evangelizó. Felipe, según el texto original, el texto griego, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en un griego antiguo, el koiné. Según el texto griego, Lucas dice que Felipe lo evangelizó. Es decir, él le explicó y le comunicó el mensaje. Escuchen, porque en la palabra evangelizó, lo evangelizó, se encuentra lo siguiente. Escuchen, Felipe le explicó, le comunicó el mensaje bondadoso y alentador acerca de la persona de Jesús. ¿Vieron? El mensaje que le dio Felipe, ¿sí? Lo que él explicó desde Isaías 53. Bueno, él explicó, le dijo, acerca de ese mensaje bondadoso y alentador acerca de la persona de Jesús. Fíjense cómo se describe aquí el mensaje como bondadoso y alentador. Pero basado ¿en qué? Basado en explicar acerca de la persona de Jesús. Entonces, este hombre escuchó un mensaje con un contenido bueno. Fíjense, escuchó un mensaje con un contenido bueno. Era pues un mensaje agradable y alentador basado en la persona de Jesús. Fíjense, agradable y alentador. Por supuesto, este buen mensaje acerca de Jesucristo no solo tenía el propósito de comunicar sus bondades a este hombre, sino también tenía el propósito, este mensaje, de afectar positivamente, extraordinaria y eternamente la vida del africano. Este hombre escuchó el mensaje que enseñaba que Jesús era aquel cordero del cual Isaías y que habló y que moriría por los pecados de él, o que murió por los pecados de él y de todos los hombres. Si el africano se consideraba pecador, y sabiendo que por sí mismo jamás alcanzaría la purificación de sus inmundicias o el perdón de sus pecados. Fíjense esta pregunta, ¿podemos imaginar lo grandiosamente bueno que habrá sido escuchar que ahora
En ese instante, en ese momento de su vida, ahora podía recibir la justificación, el perdón divino por medio de Jesús y así la salvación para morar eternamente con el Señor. Por eso hago esta pregunta. ¿Se pueden imaginar cuando él está escuchando ese mensaje lo grandiosamente bueno que habrá sido que él estaba entendiendo que podía recibir la justificación, el perdón divino por medio de Jesús y así la salvación para morar eternamente con el Señor? Déjame abrirles la puerta porque ya definitivamente el clima ya... Ahí nos dio una señal, está indicando algo allí que... Bien. Por tanto, el buen mensaje llegó al corazón de este hombre, tocó su alma y hubo una reacción por parte de él. ¿Cuál? Buscar poner en práctica las obras del Evangelio para su salvación. Este hombre creyó de todo corazón que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios, que era divino, que era Dios, y habiendo confesado su fe, Felipe le bautizó. Entonces, si después de haber sido bautizado, dice Lucas que el africano siguió gozoso su camino. ¿Qué describe Lucas con estas palabras? Con esto que vayamos ahí a Hechos capítulo 8, verso 39, dice, y siguió gozoso su camino. Que es el punto de la lección de hoy. Que de hecho de aquí extraje yo el título de la enseñanza. Siguió gozoso su camino. ¿Qué describe Lucas con estas palabras? Él describe, Alfa, la satisfacción de la salvación en su persona. Describe el efecto de ello en su corazón. El eunuco, por causa de lo que halló en Jesús, lo que él encontró en Jesús, lo que él conoció en el Señor Jesús, por causa de ello, él experimentó, Saulo, esta alegría o esta dicha en su corazón causada por las bendiciones y los beneficios de la muerte de Cristo. Esta fue su experiencia con el Evangelio. La experiencia que tuvo este hombre con el Evangelio de Jesús fue no solo la salvación, sino también esta experiencia de gozo en Jesús. Miren, antes de la muerte del Señor en la cruz, Jesús enseñó una parábola que ilustra los efectos positivos de cuando es hallado el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el ámbito, el lugar, por decirlo así, donde son colocados todos los que hayan salvación en el Rey Mesías, por medio de su sangre, que es el perdón de pecados. En otras palabras, los que han obedecido el Evangelio de Cristo para ser salvos y ser añadidos por Él a su iglesia, viven ellos algo. ¿Qué viven? Viven la experiencia de un placer espiritual que es producto de la redención del Rey Mesías. Entonces, en esta ilustración o parábola, el Señor habla del reino de los cielos o la salvación final y de eterno gozo en el cielo, eterno gozo en el cielo. Y lo compara con un tesoro. En esa parábola podemos notar
que el Señor escoge cierta palabra para describir algo. Él escogió la palabra tesoro. De esta manera el Señor califica y describe la salvación como un tesoro. Él le ha llamado tesoro. ¿Y por qué el Señor ha usado esta palabra para expresar las cualidades de la salvación? Para expresar las cualidades de la salvación. Porque con esta palabra se puede describir, escuchen, el valor y la excelencia de la salvación con la palabra tesoro. Todos sabemos lo que significa un tesoro. Y bajo esta perspectiva, Jesús ha descrito la salvación. Luego, y como consecuencia de haber hallado el tesoro este hombre, el hombre se llena de gozo, se llena de felicidad, se llena de contentamiento en el espíritu. Jesús dice en esa parábola lo siguiente: y gozoso por ello, y gozoso por ello. ¿Qué es ese ello? ¿Qué es ese ello donde Jesús dice, y gozoso por ello? ¿Qué es ese ello? Ese ello es el tesoro, el reino de Dios, la salvación en Cristo. Vayamos al Evangelio de Mateo para leer esta parábola. Mateo capítulo 13, versículo 44. Noten cómo Jesús ilustra lo que hace hallar, encontrar la salvación, como Él la describe como un tesoro. Y el efecto alfa, el efecto Roberto, el efecto Patricia, el efecto Patti, tía, el efecto en la persona al hallar el tesoro, que es la salvación en el reino del Mesías. Dice Mateo capítulo 13, verso 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Mateo 13, 44, Patricia. Tesoro que un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y noten, subrayen, y gozoso por ello. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué es ese ello? Ese ello es el tesoro, el reino de Dios, la salvación en Cristo. Entonces, y con esta sencilla ilustración del Señor, entendemos la base o el fundamento del gozo. ¿Cuál es la base o el fundamento del gozo? De la dicha, de la alegría, del regocijo. ¿Cuál es? Aquí lo vamos a ver. Noten esta alegría en el espíritu. No solo es porque la salvación es un hecho o una realidad por parte del Señor, sino también por la calidad y las virtudes de esta obra divina. Se refiere a la salvación. Esa es la base, el fundamento del gozo es la salvación, Nando. Y repito, esta dicha en el Espíritu, este gozo en el Espíritu, no solo lo es, pero no solamente lo es porque la salvación es un hecho o una realidad por parte del Señor, sino también, es decir, además por la calidad y las virtudes de esta obra del Señor, es decir, de la salvación. Hermanos, Dios no hizo cualquier cosa.
Él ha hecho posible la bendición de que nuestros pecados sean perdonados por medio de Cristo y nuestras almas rescatadas de la condenación eterna. Él hizo esto y lo hizo de excelentes cualidades. Y no solo esto, sino que este tesoro también ha sido puesto de tal manera que está al alcance de todo aquel que quiera tenerlo. Por ejemplo, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera puede creer y cualquiera puede tener vida eterna. Cualquiera puede hallar este tesoro, si quiere, y como consecuencia llenarse de este gozo. Este es el fundamento de esta dicha y ha sido por causa del Señor. Él es el que ha causado esto, el que ha provocado, Él es el que ha originado esto, este gozo de la salvación. Que dice, que describió Lucas del africano y siguió, ¿cómo? Gozoso su camino. Pero noten, este tesoro, que es la salvación del rey, no solo llena de gozo, ojo, no solo llena de gozo, fíjense, el fundamento del gozo verdadero, espiritual, de ese deleite en el espíritu, de ese placer por la satisfacción, no solo es la satisfacción de la salvación misma, el gozo como consecuencia, pero no solo esto, el gozo provoca y estimula al bienaventurado a obrar. Noten lo que dice el pasaje, vayan a Mateo, noten. Dice, un hombre halla el tesoro y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va. Noten, halla el tesoro, que es la salvación del Rey Mesías, de Cristo, se llena de gozo y hace algo. ¿Vieron? Halla la salvación. Viene el gozo por hallar esa salvación y luego ¿qué? ¿Se queda ahí pasivo sin hacer nada? No, él hace algo. ¿Ok? El pasaje dice, y gozoso por ello va. Y en efecto, va, se mueve, obra, pero con gozo. Él va no solo motivado por el tesoro, por la salvación, sino con actitud, Sofi, de gozo, Saulo. Con actitud de gozo. ¿Vieron cómo Cristo ilustra lo que el africano experimentó? Un hombre que hay un tesoro, que es la salvación en el Rey Cristo, en el Rey Mesías. Se llena de gozo por ello, porque entiende la calidad y las virtudes, la excelencia de eso que ha hallado un tesoro. Luego se llena de gozo y luego obra por esa salvación, ese gozo y con esa actitud de gozo. Así ilustró Cristo, por medio de esta parábola, lo que experimentó el africano. Y lo que experimenta cualquier persona hoy en día cuando allanando ese tesoro, que lo entiende. Cuando uno entiende si es un tesoro esto. Es de estas características, de esta calidad, es algo excelso, extraordinario, maravilloso. Cuando entendemos eso, la salvación como un tesoro, Pamela, tía, Sofi, Saulo, Roberto, Ángeles, todos. Y abrazan ese tesoro y lo hacen suyo y lo tienen allí. Y luego experimentan ese gozo de tenerlo, lo disfrutan, tienen esa complacencia, ese tesoro consigo. Y ya con esa actitud viven en gozo. Ahora fíjense, volviendo al caso del africano en Hechos 8, Lucas dice que él siguió ¿cómo? ¿Cómo siguió su camino?
gozoso. Siguió gozoso su camino. Susana, ¿por qué este hombre estaba experimentando real y verdadero gozo? ¿Qué lo produjo? ¿Qué lo causó en su vida? Bueno, la salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto fue lo que causó ese gozo en él. Haber conocido quién era ese del cual Isaías hablaba. Acompáñenme al libro de Isaías, libro Saulo que estaba leyendo allí, busca hijo Isaías capítulo 61, verso 10, libro que estaba leyendo el africano. Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 61, versículo 10. Noten lo que dice aquí el profeta. Fíjate, Nando, dice así. Dice el profeta: en gran manera me gozaré en Jehová, en el Señor, en el Eterno. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí explica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dice el profeta que se gozará en gran manera en comunión, en relación con el Eterno, en unión con Él. ¿Por qué su alma se alegrará en el Creador, en Dios? ¿Por qué? Él explica. Ahí está. ¿Por qué? Aquí está la razón. Aquí está el fundamento, la base de su gozo y de su alegría en el Eterno. ¿Por qué? Juan y dice, porque me vistió con vestiduras ¿de qué? De salvación. Ahí está. Él me cubrió, me adornó, me embelleció con salvación. Me rodeó de manto de justicia, es decir, de salvación. Me hizo justo, me justificó, es decir, me perdonó. Ahora el Señor me ve como uno, Roberto, que está vestido de salvación. Ahí uno, míralo, salvo, vestido, adornado, embellecido con la salvación. Antes desnudos, avergonzados, Pamela, del pecado. ¿Sí? Pero ahora el Señor nos ha cubierto con estas vestiduras de salvación. El africano, estoy casi seguro que el africano había leído esto, porque él venía leyendo el libro de Isaías. No más que llegó al 53 y no entendía allí. Aquí está la explicación de la base y el fundamento del gozo. La salvación en el Señor. Hermanos, la salvación no solo produce gozo, sino que van juntos. El que es salvo en Cristo debe estar siempre en gozo, motivado por la salvación, en actitud de regocijo. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Filipenses. Voy a leer una versión distinta a la Reina Valera 60, pero acompáñenme allí a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3:1, Patricia dice: ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. Pero ya sabemos que la base, el fundamento o lo que provoca esta alegría no es cualquier cosa, ni es una cosa pasajera, ni proviene de cualquier persona. Es el tesoro de la salvación. En el capítulo 4 de Filipenses, verso 4, dijo el apóstol: alégrense siempre en ¿quién? Ahí está, en el Señor.
Lo digo de nuevo, alégrense. Alégrense en el Señor. Y quiero decirles que de aquí va a ser una lección. ¿Cómo es posible que Pablo, en una situación tan difícil, terrible y dolorosa, en el momento que escribe esto, podía decir, alégrense en el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo pudo Pablo hacer eso? Y será bueno saberlo. Mis amados hermanos, noten que el gozo es en Cristo. En esa esfera. Ese es el lugar, Cristo, por decirlo así, el lugar. En unión permanente con Él. Posicionalmente con Él. En comunión con Él, no sin Él. Solo en Él, quien ha hecho posible la salvación, podemos conocer y experimentar el verdadero gozo. El verdadero gozo. Y este hombre, Saulo, este hombre, hijo, el africano, experimentó el gozo que es producto de haber sido objeto de la obra salvadora de aquel divino hombre llamado Jesús. El africano experimentó, él vivió, según el texto griego, fue algo de él, realmente fue así. Él experimentó este gozo y podemos decirlo porque él fue objeto de la obra redentora de Cristo, el cual se dio a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Este gozo es el regocijo, esta experiencia, es el regocijo en el espíritu de entenderse como una persona salva por Jesucristo. Es esa, Roberto, satisfacción. Entender eso. Soy salvo. Tú eres salvo. Tú eres salvo. Somos salvos en Cristo los que hemos obedecido el Evangelio, nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados por Él, y hemos sido bautizados en agua y añadidos por el Señor a su iglesia. Somos salvos. Entender esto, que somos salvos. El Espíritu se regocija por entender esto. Es esa satisfacción, ese deleite en el alma de saber que nuestros pecados fueron realmente perdonados por haber obedecido los mandamientos del Evangelio, que hacen posible y eficaz que Dios imparta su perdón sobre el pecador indigno y desdichado. Bien dijo el apóstol Pablo, escuchen, en su carta a los Romanos, en el capítulo 4, versos 7 y 8, texto que leyó nuestro hermano Roberto al principio. Y voy a leer una versión distinta, la Reina Valera 60, Romanos 4, ángeles 7 y 8. Dijo el apóstol Pablo, escucha hermana, dijo así, fíjate bien, presta tu atención, dijo el apóstol, ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. El perdón de Dios, Juani, es una bendición extraordinaria. Y su perdón, su salvación, es una alegría al alma del pecador. Eso hace Jesús en nosotros. Es así, pues, que este hombre de Etiopía siguió su camino con alegría. Alfa. Aunque salió de su casa siendo culpable de pecado, salió así. Regresaba a ella lleno de felicidad. ¿Vieron cómo salió? ¿Cómo se fue a Jerusalén? Pero ¿cómo regresaba? Lleno de felicidad. ¿Por qué?
porque ahora era un hombre salvado por medio de haber obedecido los mandamientos del Evangelio de Cristo. Miren, la Escritura no dice nada más acerca de él, no. Nada más eso y ya, se acabó. Solamente se nos dice, por último, lo último que se sabe de este hombre, lo último es que siguió como su camino gozoso. Y creo que Dios así lo ha permitido, así fue su providencia, así decidió, fue su voluntad para que sepamos lo último de él, sepamos que así siguió. Él quiere que sepamos que es posible seguir nuestro camino en gozo. Si dijésemos que su camino es su vida, entonces él siguió su vida con dicha y alegría. ¿Podemos nosotros, hermanos, podemos nosotros, Saulo, los que hemos obedecido el Evangelio, seguir así nuestro camino, Pamela? ¿En todo lugar, Susana? ¿Seguir así nuestro camino llenos de gozo entre los hermanos? ¿Seguir así nuestra vida llena de gozo al venir a las reuniones de la iglesia? Así con actitud de gozo, dicha, alegría, es decir, entusiasmo, buen ánimo, buena actitud. Convencido de que somos personas salvas por Jesucristo, motivados por ello. Las mismas razones que dieron alegría a este hombre también son las nuestras. También. Por tanto, les invito a todos, pues, hermanos y amigos que nos acompañan aquí, les invito a que continúen gozosos su camino. Unos, producto de esa convicción en sus corazones de que el Señor les ha salvado por medio del Evangelio. Y otros, para que obedezcan el Evangelio y experimenten el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Que solamente en Jesucristo podemos hallar. Así como aquel hombre que halló ese tesoro. Ese tesoro que lo hizo llenar de gozo y lo motivó a obrar en favor de ese tesoro, abrazándolo, llenándolo de gozo y viviendo una vida en favor de ese tesoro que es la salvación del alma en Cristo.